Hola, ¿qué tal? Yo soy Guillermo Y yo soy Carlos, y esto es Ensayo y Errar. sin spoilers, o con spoilers. Mira, Bueno, chamo, para quien no ¿cuánto nos tiempo? conoce, espera, hay mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo, pero para quien no nos conoce y está llegando a este podcast hoy, eh, mi nombre es Guillermo y él es Carlos, el otro tipo que está ahí del otro lado del micrófono, no nos están no nos están viendo. Eh, A menos que estén en patreon.com. nosotros no tenemos Patreon, Carlos. Carlos, nosotros somos biólogos, somos venezolanos y durante la pandemia, no mentira, antes de la Antes de la pandemia, pandemia, anunciamos la pandemia, sí, llegó la estábamos, pandemia. exacto. Teníamos un podcast de donde hablábamos sobre ciencia y estamos volviendo hoy. Entonces, hoy es un episodio canónico, es así como el regreso de Luke Skywalker. ¿Quién era Eh, ese? el- no me hables. Antes de eso estábamos discutiendo que a Carlos no acompaña Star Wars. Bueno, volviendo a Ensayo y Errar. Ensayo y Errar es un podcast que nació en Buenos Aires en el año 2019. Carlos vive allá, yo vivo en Brasil, yo estaba en un congreso en Argentina y pues nos vimos y comenzamos a grabar unos episodios mientras nos bebíamos unos vinos y los vinos se nos subían a la cabeza. No, hay una cachaza. Eh, Estamos viendo cachaza, es verdad. Como yo hoy para celebrar la vuelta de este podcast. No, yo veo agua. Eh, bueno, nada, avisos, anuncios de bienvenida. No termino mi doctorado todavía, para los que están acompañando esa triste historia. Y yo no termino de estudiar lo que estoy estudiando. Una pandemia después. Una Y bueno, pandemia después. bueno, Exacto. Sobrevivimos. eh, bueno, paramos porque, bueno, entre otras cosas, estábamos cuidando de nuestra salud mental, estábamos cuidando de nuestras relaciones interpersonales, estábamos cuidando de nuestras familias. Perdimos personas en la pandemia y, bueno, eso nos dejó medio tronados también. Y también, bueno, yo comencé a trabajar en la vigilancia epidemiológica de aquí del estado. Tenía información privilegiada, entonces tenía conflictos de intereses también porque nosotros en el podcast hablamos mucho de datos y de el- coronavirus y tal. Entonces, en ese momento, pues con conflicto de intereses yo no podía hablar sobre la pandemia en el podcast. exacto. Aparte que ya la pandemia nos tenía hartos. Y empezamos a reducir la cantidad de cosas que hablamos de la pandemia y el mundo no estaba mostrando más nada que no fuese pandemia y COVID. Y bueno, por suerte, después de 2 años, que creo que pasa, más de 2 años tenemos sin hacer el podcast, Más de dos eh, años. ya el coronavirus no es una preocupación global, por suerte, ¿no? Ahora es la influencia aviaria, de nuevo. Sí, pero bueno, siempre ha sido. Todos los- Sube y baja la alerta sobre la influencia aviar y ahora sobre la proliferación de una nueva, la anunciamos la oficialmente, anunciamos oficialmente. sobre la pandemia de hongos que se viene. Y que yo no soy pájaro de mal agüero. En el 2019 anunciamos una pandemia de un virus, y dijimos que era influenza en ese momento, ¿no? Creo Estamos que muy no, pero borrachos, creo que venía una pandemia. ya. Pero bueno, espero que todos estén bien, que todos los que nos escuchan y los que nos han escuchado en el pasado estén volviendo a su vida normalmente, estén retomando sus interacciones interpersonales, sus familias estén bien y hayan adoptado muchos gatos. O sea, a mí me dieron, yo pasé por dos fases durante ese proceso de la pandemia y del post-pandemia. Durante la pandemia adopté gatos, o sea, me llené de gatos. Tengo tres gatos. Y después de la pandemia me llené de tatuajes. O sea, Esa fue una crisis de los 35. más o menos. Me hice 15 tatuajes, así uno tras otro. Y bueno, ya paré, pues. ¿Y tú qué te dio? ¿Qué te dio a ti en la pandemia? Me dio COVID Ah, 3 veces. Me salieron canas en la te pandemia. salieron canas. Se me empezó a caer el pelo.
te pusiste más paranoico con las enfermedades y te enfermabas viendo Google, ¿no? No, sí, eso Claro creo que que sí. siempre. No, No, empecé a ir al médico porque el COVID me dejó como bastante golpeado. y tenemos una noticia genial sobre Carlos. La pandemia le curó La la celiaquía. intolerancia, la La- celiaquía. No, realmente no. No sé si la celiaquía, pero la intolerancia al gluten todavía la tengo. Pero ¿eres celíaco o no eres celíaco? Según los exámenes, no. Bueno, listo. Así que está bien, curado. Gracias a la medicina sistémica. Ese es el COVID en mi cuerpo que se come el gluten. El COVID de mi cuerpo se come el gluten, chamo. Sí. Definitivamente no tiene otra. Ahorita este año cuando vaya a Buenos Aires tenemos que celebrarlo comiendo tequeños. ¿Sabes que el pequeño igual me cae mal? Bueno, pero, o sea, es mejor tener intolerancia al gluten que celiaquía, porque es mejor que te dé una cagadera a que te dé O que- estreñimiento, exacto, o que dolor. te dé, qué sé yo, un cáncer de intestino, ¿no? Y así. Marico, nosotros sí encontramos nombres raros para esos episodios. Estaba diciendo, ¿qué mierda hablamos aquí que le pusimos esos nombres? Después vi el de los cirujanos del aguacate. Los cirujanos del aguacate, marico, o sea, dime tú por qué nosotros pusimos un podcast Los cirujanos del aguacate. Porque nombramos a la gente, por alguna razón nombramos a la gente que estaba metiendo droga dentro de unos aguacates enteros sin picarlo. Esto es lo que pasa cuando una gente bebe haciendo un podcast. Mira, estoy viendo aquí que hicimos un episodio que se llama Pandemia de pendejos con el cerebro en el intestino. Yo debería escuchar nuestro podcast de nuevo. Masculinidad tan frágil. El último, variantes y los variantes amigos de la posverdad. Ese fue el último. Sí, ese fue el último episodio 35. Ajá. ¿Por qué no se enseña estadística? Pues no se enseña estadística como si no existieran las computadoras. ¿Por qué se enseña estadística como si no existieran las computadoras? COVID-19, 2021, otro año de pandemia, pero con vacunas. Mira, esto cuando fue publicado en enero del 2021. Vacunas y próximas pandemias. Tenemos uno que se llama Vacunas y próximas pandemias. Nah, huevona. Y fue en vivo. ¿De qué hablamos? No Ese día sé, yo no me pero, acuerdo. no sé, pero hablamos ya de las próximas pandemias. Deberíamos escuchar Eso esto. fue, eso fue en noviembre del 2020. Marica, han pasado 3 años, huevón. Desde que El anunciamos una tiempo pasa rápido. próximas pandemias. Nosotros sabemos que venían otras pandemias. Sí, ahora bien, hablando de pandemias, Ok. eh, sí, obviamente vienen otras pandemias, vienen otros problemas de salud pública con los cambios climáticos. Estos problemas van a aumentar y van a seguir apareciendo pues nuevos virus y nosotros sabemos, ya hemos hablado de esto en otros episodios. De hecho, hicimos un episodio en vivo que se llama Vacunas y próximas pandemias, el episodio 29, que sería bueno que se diera una pasadita por allí. ¿O Eh, no? o no. Dura 1 hora ese episodio. Ay, Dios mío. Sí, nosotros sí hablamos, huevona. Pero bueno, en fin. El asunto está en que no estamos anunciando otra pandemia, pero queremos hablar pues, de problemas de salud pública que existen en el mundo y que tienen riesgo de pues, expandirse y volverse más problemáticos, ¿no? O sea, problemáticos a nivel continental o a nivel global. Por ejemplo, señor Quevedo. Quevedo hizo la tarea, él fue quien investigó todo eso. Bueno, realmente yo no investigué mucho, solo busqué como un compendio de cosas, O sea, investigaste. más o menos de qué estaba pasando en el mundo en las noticias con respecto a los hongos, ¿no? Que era lo que estábamos mencionando. Todo esto empezó porque vimos a principios de año, fue a principios, ¿no? Yo no me acuerdo. The Last of Us. Sí. Y podríamos hablar algún día de los hongos y hablar Sí. de Last of Us. Y bueno, no pasó en ese momento, pero nos quedamos con la idea de los hongos apoderándose del mundo. Pero igual, después que leí todo lo que leí, vi todo lo que vi, los hongos son dueños del mundo, básicamente, porque son los responsables de toda la descomposición y de poner a disposición otra vez la materia orgánica para nuevas formas de vida o nuevas generaciones de toda la vida que existe.
¿no? Exacto. Así que básicamente son los dueños del mundo, solo que son los dueños benevolentes del mundo por ahora, pero comienzan a ser cada vez una preocupación de salud pública, porque cada vez hay más hongos con resistencia a antibióticos Ujú. y cada vez hay más hongos multiresistentes a cualquier cosa, a pesticidas, a todo lo demás, y que están empezando a infectar cada vez más áreas que antes, o cada vez más en casos de infecciones de hongos que antes no existían, ¿no? Y Exacto. esa es la verdadera preocupación. Y pasa que si esto ocurriera como en una pandemia como el COVID, creo que va a ser mucho más duro deshacernos de un hongo, nos va a tomar más de 3 años, que deje de ser una preocupación global, que lo que fue el COVID, y el COVID Ujú. ya fue algo bastante fuerte, ¿no? Sí, a ver, la probabilidad, digamos, de tener hongos pandémicos que se transmitan por vías respiratorias. Las enfermedades respiratorias son las que tienen el mayor potencial pandémico de todas, porque todo el mundo Claro. respira y todo el mundo tose y todo el mundo anda se aglomera. Y bueno, o sea, yo vivo en una ciudad con, qué sé yo, 22 millones de personas más o menos, y aquí pues el COVID hizo un desastre bello. Eh, pero sí existen hongos patógenos que afectan otros órganos y que realmente son un problema de salud pública. Inclusive, los hongos en los pies son un problema de salud pública. ¿Sabías eso? Exacto. Sí, o sea, obviamente todas estas cosas tienen que serlo, porque es como, lo que pasa es que como la severidad o la gravedad de la infección no es tan alarmante para que complica a la persona, es como que la mayoría de las personas, sobre todo las personas infectadas, no le prestan mucha atención. Exacto. ¿Para qué? Como pasa con la gripe, que lo mencionamos también en algunos de los episodios. Entre la gripe, bueno, se tiene malestar un par de días, pero no es tan grave como para impedirlo ir al trabajo, infectar a más personas y que siga afectando a otros y multiplicándose más y contagiándose más, que fue lo que pasó con el COVID. Mucha gente que tenía COVID leve, igual iba a trabajar porque era una molestia en la garganta, pensaba que era gripe y resulta que no era gripe y empezaban a infectar a personas que el COVID las infectó más, ¿no? Que las afectó Ujú. más o las afectó de una forma severa. También aprendimos que, bueno, eso lo vi en un tuit una vez que también decía que la mayoría de la gente escondería una mordida de un zombie en un evento apocalíptico. Sí, Entonces, así como te lo muestra el cine, pasa aquí que mucha gente andaba con COVID y no decía que tenía COVID, no decía que sentía molestia de garganta, simplemente, precisamente continuaba con su vida. continuaba con su vida y infectaba a más gente. Claro, porque existe todo este asunto de no va a pasar nada, o sea, todo este positivismo absurdo de que no va a pasar nada, me voy a curar, todo va a estar bien. Yo necesito trabajar. Y también existe también esta respuesta al capitalismo, ahí vengo yo, también existe toda esta respuesta al capitalismo de que si yo no trabajo me van a echar, ¿no? O Claro. sea, pero bueno, el asunto de The Last of Us, que a mí me parece que empezó a ser genial, de verdad que sí. Para quien jugó el videojuego, pues ya sabe que lo adaptaron demasiado bien al videojuego, esas escenas son demasiado arrechas. Eh, Yo soy un biólogo súper apocalíptico. A mí me encanta ver cosas de apocalipsis y de pandemias. De hecho, o sea, mi juego favorito antes de la pandemia era Plague Inc. ¿Te acuerdas de ese Sí, juego? sí, sí. Lo llegué a jugar después de eso. Bueno, es un juego donde tú creas una enfermedad, la siembras en algún país y ves cómo se expande, ¿no? Pero lo interesante de este juego, yo creo que yo hablé de ese juego en algún episodio, es que es súper realista y los modelos computacionales que crean la expansión de la pandemia son súper realistas. Y pues bueno, tú vas como ganando puntos de DNA donde vas dándole como, eh, ¿cómo es que se llama? Como mutaciones, ¿no? ¿Cómo es que se llama? No, o sea, le vas dando mutaciones a tu hongo o a tu virus o a tu bacteria y esas mutaciones pues le permiten adaptarse mejor y tú vences cuando toda la población mundial muere.
Yo paré de jugar durante la pandemia porque me sentía demasiado psicópata. Bueno, ¿qué aprendimos de ese juego? Que lo mejor es lanzarlo en Asia. Sí. Y de la pandemia también lo aprendimos. Pero realmente pues, eso es discutible. Pero viste que yo he estado como testando en estos días crear hongos. Y es mucho más difícil ganar con un hongo porque ganar me refiero a acabar con la población mundial en el juego. Y tiene todo el sentido, porque los hongos tienen tasas reproductivas pues, menores, las tasas mutagénicas, por ser células más complejas, las tasas de mutaciones son menores que los virus y tal. Entonces es más difícil que adquieran características nuevas y que le permitan una mayor patogenicidad o una mayor transmisibilidad rápido, ¿no? Claro, yo creo Pero, que la ventaja ahí sería como que el hongo se reproduzca, ¿la o ventaja se, para no, quién? ¿Para el ya va, hongo para o el para hongo, para el nosotros? hongo, para el hongo. Ah, ya. La ventaja para el hongo sería como, no sé por qué estoy viéndolo desde la perspectiva del hongo, Porque somos biólogos, es inevitable. O sea, pero lo que pienso es como que sea muy contagioso, tenga mucha contagiosidad y que al principio sea leve. Y eso, nada, vaya, eso. eso es como que es lo que tendría que pasar, pero igual hay infecciones por hongos que se empiezan a multiplicar rápidamente Especies, ¿no? en distintas locaciones, ¿no? Por ejemplo, en humanos ha ocurrido, estaba leyendo un Pero artículo las de eso. dermatosis, ¿no? Son principalmente las dermatitis Por fúngicas ejemplo, y tal. de Candida auris, dice, se informa que ha aumentado más de 10.000 casos en los Estados Unidos desde 2016. Que tú dices, bueno, en comparación con el COVID, 10.000 casos en... ¿Cuántos años son desde 2016? 8 años. 7 años. Ujú, verga. No es tanto, pero es mucho, mucho para un hongo, pero precisamente por lo que decías, porque un hongo no tiene una tasa de mutación tan alta como la tienen los virus, ¿no? Sí. Pero, Eh, y el problema es que en estos casos, muchos casos que han ocurrido y que vienen resultando en alertas, es que estos hongos no se pueden tratar. O sea, son resistentes a todos los medicamentos con los que se está tratando. Incluso en la claro. pandemia hubo muchos casos de mucormicosis, del hongo negro, Ujú, que la gente se volvió loca porque habían apenas unos cuantos casos, pero que eran bastante notorios porque les destrozaba la cara y las vías respiratorias a las personas que infectaron, ¿no? Que le producían necrosis. ujú, Entonces, estos casos fueron bastante llamativos, no fueron muchos casos, muchos estaban asociados a COVID, o asociados a COVID en el sentido de que eran personas que habían tenido COVID o estaban teniendo COVID en ese momento y que resultaron tener infecciones por el hongo negro y sobre todo en India, ¿no? Que fue donde ocurrió esto. Pero o sea, creo que aquí hubo un caso cerca, no sé si fue en Brasil, o aquí mismo en Argentina. Yo sé que hubo uno en Latinoamérica que estaba como alertando a la gente por eso, eh, pero que no se expandió tanto porque los hongos no se multiplican o no se contagian tan fácil como se contagia un virus en este ujú. caso. Eh, es eso. Y pues, bueno, por ejemplo, en Brasil nosotros tenemos un problema veterinario, ¿no? Con un hongo que se llama Sporotrix brasiliensis. Afecta, lo conozco bien porque afecta a gatos. Y bueno, yo estoy en camino a ser una persona. El eh, loco de los gatos. ella es mi heroína. La personaje de Los Simpsons. No, realmente no es mi heroína porque los lanza, pero bueno, no es el asunto. Eh, este gatito, este hongo Sporotrix, él causa millones de infecciones por año en gatos domésticos y gatos de calle. Y es una enfermedad súper grave, o sea, es súper necrótico, le come el tejido a los bichos que tú dices mierda. Y hay muchos de ellos, muchas variantes que son resistentes a antibióticos y son súper difíciles de tratar. Ha habido poquísimo contagio en humanos, poquísimos, rarísimos casos, pero piensa que haya, o sea, imagínate cuando haya o si hay un spillover, ¿no? Que es este salto de especies, ¿no? Un spillover
con alta transmisibilidad, con una mutación buena para el hongo. Para el hongo, bueno, para el hongo. Va a ser un problema re serio, re serio. Sí, porque no vamos a tener cómo tratarlo. Sí, Ese es el mayor problema. O sea, si ya tratar, por ejemplo, el hongo en los pies es complicado, mucha gente, también está el asunto de que la forma en que la gente realiza los tratamientos no es la correcta, porque la mayoría de la gente en promedio, o el promedio de las personas, se trata el hongo, cuando ve que el hongo le desaparece o los síntomas le desaparecen, deja de usar el medicamento que le manden y el y hongo lo que ellos no reaparece saben, fortalecido. y lo que ellos no saben es que hay esporas, y esas esporas viven muchísimo tiempo. Esa es una de las grandes características de los hongos que los hacen tan geniales, de verdad que sí. Este, eh, Porque las esporas son hiperresistentes, entonces resisten altas temperaturas, resisten desecación, resisten humedad extrema, entonces los carajos pueden simplemente eh, Aguantar ahí. aguantar ahí hasta el momento adecuado. ¿Tú te imaginas, marica, que salgan esporas de hongos viables del permafrost? Nah, huevo, nada de loco. No, yo no me quiero imaginar eso. Bueno, Eso. ya nosotros nombramos el permafrost en el episodio 2, creo, en el episodio de los plásticos, que se está derritiendo, todas estas y estaban en contra. Y ya han salido las noticias de lo que nosotros dijimos que iban a aparecer, de organismos de hace no sé cuántos miles de años y que están activos y que son cosas para las que no estamos preparados si se llegara o bacterias que desconocíamos, que los Me humanos encanta. Me encanta todo esto. De verdad que a mí No, me encanta. yo no quiero otra pandemia. No, a mí me encanta porque es un laboratorio de biología evolutiva. O sea, este, de verdad, es que es trágico, pero es re un laboratorio de biología evolutiva. O sea, nosotros no nos vamos a extinguir en algún momento. Y todo el conocimiento que produzcamos, imagínate en algún otro planeta donde se desarrolle vida en algún otro momento, que logren decodificar todo el conocimiento que nosotros produzcamos en el planeta Tierra. Sería una cosa tan genial, ¿sabes? O sea, a mí me encantaría respaldar mi conciencia en una inteligencia artificial para poder ver esto, Para ver el fin de la humanidad. Yo también, ya lo dijimos alguna vez. Y para para ver el terminar, recomienzo. para ver el fin de la humanidad tal cual la conocemos y también para terminar de ver la fase 6 de Marvel. Coño, sí, de pana. Y para ver el último libro El, ¿cómo se llama? De Game of Thrones. el libro 6, ni siquiera el último libro, el libro 6 de Game of Thrones. Ese es el último. Supuestamente es el último. Él dijo que era el último, pues ese huevón se va a morir, o sea, en algún momento, ya está re viejo. Si no lo saca ahorita, ya no lo saca nunca. No, ese no va a salir ese libro. No, yo, Se la pasa demasiado en Twitter y dando entrevistas sobre el libro para estar realmente escribiendo el libro. sí, yo creo que ese huevón no está escribiendo un coño. Ese de, Y que lo que no sabíamos en secreto es que él escribió la serie y ese es el final. sí, ¿te imaginas? Bueno, pasan cosas también con este artículo que estaba leyendo, que después por ahí dejo el link, que son los desencadenantes de estas infecciones, de este incremento de infecciones fúngicas, y el principal de todos es el cambio climático, ¿no? Al principio del artículo hablan de que los hongos necesitan ciertas temperaturas, temperaturas medias, para poder proliferar. Las infecciones a humanos les dan esa temperatura, las infecciones a animales, a la mayoría de los animales también les dan esas temperaturas. Y el cambio climático, que es una preocupación que está bastante actual, ¿no? Que ha sido desde hace años, se está alertando por el cambio climático y nadie hace nada al respecto, o la gente que tiene el poder para hacerlo no hace nada para hacerlo, porque yo puedo reciclar todo lo que quiera y puedo hacer todo lo que quiera, Exacto. separar botellas, pero no va a hacer la Mire, diferencia en comparación. exactamente. Yo me puedo bañar 2 minutos todos los días nada más Yo puedo por el meter, resto de mi vida y voy a gastar y no voy a ahorrar nada de agua en relación con, qué sé yo, una o 2 horas de producción agrícola en el Amazonas, por ejemplo, de esta producción que es ilegal y tal. no, y ni siquiera, o sea, incluso cualquier cosa agrícola gasta mucha agua porque el agua no la pagan básicamente.
O sea, el agua, el gasto de agua no está previsto en los precios de las cosas porque realmente es como cuánto gastan de agua, no cuánto les cobran de agua, cuánto pagan por el agua. No pagan Sí, nada. es re jodido. Pero bueno, sí, realmente, o sea, va a sonar trillado y todo esto, pero este año hemos visto el cambio climático de verdad, verdad. De hecho, aquí en el subtrópico no hubo invierno, básicamente, ¿no? O sea, a esta altura del subtrópico hubo días de frío, días de calor, días de frío, días de calor. Y, Acá también, acá también pasó este, eso. Las y eso, temperaturas están más altas que el año pasado. Ya no se siente, no se sentía tanto el invierno, a pesar de que hizo frío y mucho frío en muchos días. A veces hacía sol y subía bastante la temperatura. Estuvimos 27 grados en invierno. ujú, Como, y mientras eso pasaba, en el otro hemisferio veías temperaturas extremas, temperaturas críticas, temperaturas que superan la habitabilidad, que es lo que estuvo pasando este año. Es decir, exacto, temperaturas que llegaron a que pueden matar a las personas. Matarlas literalmente, no matarlas metafóricamente por el calor que hace, sino matarlas literalmente. sí. ¿Sí? No es solo que te sofoca y te mueres, sino que te mueres porque el calor que hace que el ambiente sea inhabitable. Exacto, porque dejas de funcionar, ¿no? O sea, porque la temperatura Imagínate, externa, me imagino se te desnaturalizan todas las proteínas de tu cuerpo, ay, loco, qué mal, ay, no, te vuelves un huevo frito, básicamente. exacto. Bueno, pueden escuchar que tengo una tos de mierda desde hace demasiados días y es consecuencia exactamente del aire seco. Viene aquí en y bueno, es una alerta también, alerta climática del día. Hay una masa de aire seco viniendo del sur, está pasando ahorita por acá y va hacia el norte, hacia el trópico, aire caliente, muy caliente, y las temperaturas pues medias van a aumentar bastante durante estos días, entonces tomen precauciones extra. Los que viven eh, en Uruguay, inclusive allá en Argentina, eh, eh, O sea, me estás hablando ronco como si tuviese metido 30 cigarros. Qué muchacho. y Sobrina, bueno, sobrina. y bueno, por ahí para arriba, por ahí este, ya pues Brasil, Perú, Bolivia, Venezuela, etcétera. Yo creo que para los Andes no va a ser afectado. Los Andes tienen una bendición rara eh, de la historia geológica del planeta. No crean que yo voy a estar hablando de Dios y ni esas cosas raras que no existen. Eh, Y el Amazonas también. y el Amazonas, Lo que, exacto. lo que queda. No, bueno, o sea, yo creo que, sabes que yo siempre tengo un discurso de optimismo y ¿En serio? a- sí, a pesar de que yo soy apocalíptico, yo siempre digo que en el planeta todavía hay muchas cosas que conservar, ¿no? Y bueno, o sea, podemos hablar de esto en otros episodios y es el hecho de que no todo se va a extinguir, no todo se va a extinguir, inclusive nosotros mismos, ¿no? O sea, el cambio climático va a dejar, va a acentuar la desigualdad pero no nos vamos a extinguir tan rápido. Entonces, es un asunto que tiene pues tela que cortar y que va a terminar obviamente con mis deseos de ver el capitalismo caer y tal, todo esto. Pero cuando eso pase, todo lo que sobrevivirá va a ser metal, dijo Ultron. Ultron era un tipo súper agradable, de verdad que sí. Yo no entiendo por qué ¿Cuál de todas las versiones? ¿La versión que tiene las gemas del infinito? No, no, ese sí estaba medio loco. Antes de llegar a ese punto donde quería acabarlo todo, 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 era súper agradable. O sea, fíjate que acabar con los Vengadores era de verdad, o sea, de verdad, era necesario. Pero bueno, eso es otro asunto. Eh, ¿Tienes algo? No, no, está bien. Sí, supongo, no sé. Ultron quería acabar con los Vengadores, pero porque creía que así salvaba el mundo, pero después se dio cuenta de que los humanos son la amenaza para el mundo, lo cual tiene razón. Al final Thanos era el que tenía razón. Sí, todos hemos hablado del buen Thanos. De verdad, yo entiendo cómo Thor Era fue tan... eficiente y aleatorio.
Exacto, Aleatorio y eficiente. aleatorio y eficiente. Pero bueno, antes de eso no estuvo bien lo que hizo. Igual, pues lo de Thanos era momentáneo, igual. Eso lo discutimos alguna vez que dijimos que no iba a ser, no iba a ser, iba a ser temporal, era un Iba parche. a atrasar los procesos. Tuviste que eso lo dijeron en Eternals después, ¿no? O sea, que en cualquier momento eh, ¿cómo es que se llama ese bicho? Sí, pero en Eternals nosotros somos el ganado. Claro, pero ahí lo dicen así como que, que el Celestial iba a nacer mucho antes, pero que Thanos retrasó ese proceso. El celestial entonces es el fin del mundo. Oh. Mm, El me no like it. apocalipsis. El celestial es el fin del mundo, básicamente. El nacimiento del celestial es la destrucción de la Tierra, de la vida en la Tierra por la sobrepoblación de vida inteligente. Oh my gosh. Creo que acabo de entender la película. No mentira. No, con esta perspectiva sí, obviamente con esta perspectiva sí, pero, o sea, te está dando otro ángulo de que, ¿ves? Ahí está. Ujú. Es una... Bueno, eh, bueno, basta de mansplaining y vamos a dar unos avisos antes. Más que un aviso, yo quería aprovechar este episodio para hacer una pequeña mención y un pequeño homenaje al profesor Diego Rodríguez, que falleció hace un mes, el 24 de agosto. El profesor Diego Rodríguez era profesor de la Universidad Central de Venezuela, ecólogo teórico, y desde que vi clases con él en 2012, encabezó mi lista de el mejor profesor que he tenido en la vida. La primera clase con el profesor Diego en el posgrado de Ecología de la Universidad Central de Venezuela, en la materia de Ecología de Poblaciones, fue para mí una experiencia profesional reveladora. Me mostró que quería ser ecólogo y que quería entender estas cosas. Y bueno, yo agradezco mucho al profesor Diego y siempre se lo agradecí y bueno, tuve la oportunidad de agradecerle inclusive, ¿no? Personalmente después con mi viaje a Venezuela en 2017, perdón, por todo esto y bueno, quería homenajearlo en esta vuelta de nuestro podcast. Bien. ¿Alguna cosa, Carlos? Hay un documental en Netflix, mira, volvemos a documentales en Netflix que se llama Hongo Fantástico. Si tienen Netflix pueden verlo, está cool, está interesante. Relativamente hablan como de toda la experiencia del mundo de los hongos desde que se usan para alimentos, pero creo que pasan igual brevemente sobre el mundo de los alimentos en los hongos, pero pasan a todo por qué son importantes los hongos desde el punto de vista ecológico, ¿no? ¿Qué hacen en la vida? ¿Para qué sirven? No solo para crear pandemias, que fue el enfoque que le dimos acá. Sí. Eh, Mira, los hongos se usan para alimentos, se usan para... Nos dan la cerveza, gracias a los hongos tenemos cerveza. Nos dieron los antibióticos, ¿no? Mira, ya nos dieron los gatos también mis ahí. gatos se están matando. Eh, Espera, Federico Alfonso, ya. Federico Alfonso. Federico Alfonso, tienes que darle los dos nombres cuando lo estás regañando. Claro. Ajá. Nos dieron antibiótico, la penicilina viene de un hongo. Eso ya. Yo creo que nosotros hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar en este podcast. Es más, este podcast se acabó. No, mentira. Este es el Eh, episodio de despedida. Pero mira, los hongos tienen un montón de aplicabilidad. De hecho, ahora que recuerdo, en ese documental, hablan de que hay un tipo que es el que está, no recuerdo el nombre del tipo, que es como que el que entrevistan siempre, es un investigador. Ya te lo busco, para ver. Paul Stamets se llama. Él usa los hongos, o sea, para eh, que consuman biocombustibles, petróleo, para que degraden petróleo. wow. Y al parecer son mucho más eficientes que cualquier otro método de biodegradación que ha existido. Y Y también lo han usado para el tratamiento de enfermedades terminales. No sé cómo, wow. porque no he buscado más información, pero lo nombran que supuestamente
le curaron el cáncer a alguien, unos hongos. Ay, tú me estás jodiendo. Eso, No, eso sí no lo busqué más allá. tenemos que buscar ese paper y hablar de esa vaina aquí en este Pero podcast. eso lo mencionan en el documental. Yo no lo busqué más allá. Lo que sí busqué fue el aumento, lo que estaba hablando porque los hongos han sido tratados también, o los psicodélicos de los hongos, mejor dicho, los hongos psicodélicos, han sido usados para tratamiento de depresión y para tratar a pacientes o para guiar a pacientes que tienen enfermedades terminales, pero para que acepten, como que tengan esta nueva visión de que acepten a la muerte y estén mucho más tranquilos y menos ansiosos y reducir la ansiedad en estos pacientes terminales. Wow, no, eso sí me encanta. Bueno, en Venezuela hay una empresa que utiliza hongos para hacer biotecnología agrícola. eh, Se llama Pero Tecnovita. te iba a decir, lo dejo así, Tecnovita. Se llama Tecnovita. De hecho, fue fundada por dos de nuestros profesores, Domenico Pavone, que es un doctor en biología celular y especialista en hongos de larga data, y Carmen Andara, que es entomóloga. Y de verdad que a mí me parece súper genial lo que ellos hacen. Deberíamos inclusive pensar en invitar alguna vez a ellos para hablar de estos asuntos positivos de los hongos. Así que Ensayo y Error va a ser tu Mira, podcast micótico, ¿oí? ahora va a tener una temporada de hongos. Una Podemos temporada hacer micótica. una temporada micótica, pero tendremos que conseguir hongos alucinógenos para lanzarnos un viaje astral. Oh my God. ¿Te Bueno, imaginas grabando un episodio astral? no, no sé si me atrevería. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Los queremos mucho. ¿Por esta Acompañen. semana o por este mes No, o por vamos a este tomar año? una frecuencia quincenal. Una frecuencia quincenal está buena. Eh, Claro que está sonando la nos silla. nos pueden seguir en nuestras redes sociales, eh, gfloresm con Z al Flores. Y arroba CQBOA. Ya Solo yo en no uso Instagram. Twitter, Exacto, no estamos en X ya no estamos en X, o solo en en X, Instagram. Y el podcast tiene Instagram. que es arroba ensayo y errar. Ajá. Y ya no estamos más en YouTube porque es una ladilla montar videos allí. Entonces estamos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Apple y Podcast Amazon Music también. y Amazon Sí, ya Music. no estamos en Anchor porque Anchor ya no existe. Se le quiso. Chao, chao. MX.